Algunas personalidades de la televisión se hacen famosas gracias a su talento, mientras que otras, bueno, se convierten en leyendas por su honestidad cruda, audacia y carisma inolvidable. Así es Jorge Ramos. No es solo un periodista, es una fuerza con la que hay que contar. Ya sea que lo ames o lo odies, una cosa es segura. El hombre no se guarda nada. Su estilo es como una bocanada de aire fresco, directo, al grano y nunca temeroso de desafiar el statu quo. Honestamente es difícil no engancharse con sus entrevistas, especialmente cuando está interrogando a los poderosos con esas preguntas afiladas. Hoy nos adentramos en el mundo de Jorge Ramos, su ascenso a la fama, las controversias y lo que lo convierte en una figura tan cautivadora en el periodismo. Pero antes de seguir, no olvides darle al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los jugosos detalles en nuestros próximos videos. Así que, toma tu bocadillo favorito, ponte cómodo y acompáñanos en este recorrido por el audaz mundo de Jorge Ramos. Créeme, no querrás perderte esto. Después de una extraordinaria carrera de 40 años, Jorge Ramos se está preparando para dejar su puesto como coancla de Noticiero Univisión y Al Punto tras las elecciones presidenciales de EE.UU de 2024. La noticia salió a la luz cuando las Top News reveló la inminente partida del periodista de Univisión. Poco después, la cadena confirmó los reportes con un comunicado oficial. En el anuncio, Univisión reveló que la decisión de que Ramos se fuera fue un acuerdo mutuo. Ramos dejará su rol como coancla de Noticiero Univisión a finales de año, después de las elecciones presidenciales de 2024, declaró la cadena. El periodista mexicano de 66 años habló con franqueza en el comunicado, asegurando a su audiencia que esto no es un adiós. Explicó que continuará presentando Noticiero Univisión hasta diciembre y luego compartirá sus planes profesionales con el mundo. Estoy profundamente agradecido por estas 4 décadas en Univisión y muy orgulloso de ser parte de un equipo que ha establecido un liderazgo sólido a lo largo de los años, dijo. Ramos reforzó este mensaje en vivo, dirigiéndose directamente a sus leales espectadores en la edición insignia del noticiero. Durante los 38 años que estuvo al frente de la edición insignia de Noticiero Univisión, Ramos fue una figura prominente en la cadena durante un total de 40 años. Además de su rol como ancla, presentó el respetado programa de entrevistas Al Punto, que se transmitía cada domingo por la mañana. Su carrera multifacética también incluyó la conducción del programa especial, Algo Personal con Jorge Ramos, donde entrevistó a celebridades latinoamericanas del mundo del entretenimiento. Este programa luego estuvo disponible para las audiencias a través de la plataforma de streaming ViX. Fue durante la edición en horario estelar de Noticiero Univisión cuando Ramos confirmó su partida. Mirando a las cámaras, le dijo a su audiencia: «Me voy de Univisión. La empresa y yo acordamos mutuamente no renovar el contrato que termina a finales de año. Continuaré en este noticiero y en Al Punto hasta diciembre». El peso del momento era evidente mientras continuaba, expresando que tomar la decisión de irse no fue ni rápido ni fácil. Había sido un viaje emocional para él. Fue una decisión difícil, triste y que llevó tiempo, compartió Ramos. Así es como terminan mis 40 años en Univisión, 38 de los cuales estuve al mando de este noticiero, 17 de los cuales estuve presentando Al Punto. Se tomó un momento para reflexionar sobre el significado de su trayectoria, reconociendo a la cadena como su segunda casa. Estoy profundamente agradecido por estas 4 décadas. Univisión ha sido literalmente mi segunda casa, dijo, con la voz llena de gratitud. Mientras hablaba, su mensaje se dirigió a su audiencia dedicada. Por ahora, solo quiero agradecerles a todos los que nos ven todas las noches, que me han acompañado durante tanto tiempo, con tanto amor y lealtad. Sus palabras llevaban un sentido de calidez y agradecimiento
por los millones que lo habían acompañado durante sus décadas en el aire. Ramos no solo expresó gratitud hacia sus televidentes, sino que también rindió homenaje al equipo con el que había trabajado. Las personas que habían estado a su lado durante tantos años no solo eran colegas, sino amigos, y en muchos casos, familia. Estoy muy orgulloso de ser parte del gran equipo de periodistas que han logrado consolidar su liderazgo a lo largo de los años. Ellos son mis amigos, están allí detrás de la cámara, son mi familia y les deseo la mejor de las suertes, continuó Ramos, con los ojos reflejando tanto orgullo como emoción. Aunque se despide de Univisión, Ramos no se aleja del periodismo. Insinuó futuros proyectos, con la voz teñida de optimismo. Después, por supuesto, les contaré mis planes profesionales. Hay mucho por hacer en el periodismo, y eso realmente me llena de entusiasmo. Con esas últimas palabras, Jorge Ramos cerró este capítulo de su carrera, pero su pasión por el periodismo está lejos de terminar. Por ahora, solo quiero agradecerles a todos los que nos ven todas las noches, que me han acompañado durante tanto tiempo, con tanto amor y lealtad. Fue un momento emocional, no solo para Ramos, sino para los millones que llegaron a depender de su informada y constante presencia a lo largo de los años. La partida de Ramos marcó el fin de una era en Univisión. Siguió de cerca la salida de otro periodista de alto perfil, el reportero mexicano León Krause. Krause se había unido a la sede nacional en Miami en 2022, después de ser traído de Univisión Los Ángeles para liderar la edición nocturna de Noticiero Univisión. Sin embargo, después de la controversial entrevista con el expresidente Donald Trump, realizada por el periodista de Televisa Enrique Acevedo, Krause decidió irse en noviembre. La entrevista enfrentó severas críticas del público, lo que llevó a un desacuerdo no resuelto sobre su manejo. En respuesta a la partida de Ramos, Daniel Coronel, el presidente de Noticias Univisión, expresó su agradecimiento en un comunicado oficial. Quiero expresar mi respeto y gratitud a Jorge Ramos y todo lo que ha hecho por Univisión y la creciente comunidad a la que servimos todos los días, dijo Coronel. De cara a 2025 y más allá, nuestro talentoso equipo está bien preparado para continuar la tradición de excelencia periodística que siempre ha definido a Noticiero Univisión. Sin embargo, hay rumores de una razón más profunda detrás de su decisión de irse. Informes no oficiales de las Top News han revelado detalles de un supuesto acuerdo entre Ramos y la empresa. Según el sitio, Ramos habría dejado claro que no toleraría intentos de censurarlo o dictarle lo que podía o no podía decir. El periodista, conocido por su estilo audaz e independiente, habría rechazado continuar su trabajo bajo estos términos, que el sitio sugirió implicaban limitaciones en su libertad para practicar el periodismo como siempre lo había hecho. El sitio especuló que ambas partes acordaron que Ramos dejaría Univisión a finales de 2024, marcando el cierre de casi 4 décadas con la empresa. Este momento también señala el fin de una era para un hombre que se convirtió en uno de los periodistas latinos más reconocidos en EE. Su decisión de irse también está influenciada por su pasado con Televisa. Hace más de 4 décadas, Ramos renunció a la cadena mexicana después de que intentaron censurar su investigación sobre el sucesor del presidente. Este acto de desafío lo impulsó a Estados Unidos, donde alcanzó la prominencia como un símbolo de integridad periodística. En 2015, ocurrió un momento inolvidable tanto en la carrera de Jorge Ramos como en la campaña presidencial de Donald Trump, durante un mitin en Dubuque, Iowa. Ramos, un periodista respetado de Univisión, intentó hacerle una pregunta a Trump sobre inmigración. Cuando Trump ignoró su intento de hablar, Ramos se levantó para presionar la cuestión. Trump, con su habitual desafiante actitud, le dijo a Ramos que se sentara y le ordenó que regresara a Univisión. Antes de que Ramos pudiera responder, la seguridad intervino y lo escoltó fuera del evento, lo que llevó a Ramos a gritar: «Soy un periodista y no me toquen».
Este enfrentamiento ocurrió en un momento crítico de la campaña de Trump. Trump acababa de obtener el respaldo del influyente activista conservador Sam Clovis, lo que señalaba su creciente fuerza política. Trump también comenzaba a reestructurar su campaña, reemplazando a personal inexperto por operativos políticos experimentados mientras trataba de consolidar su posición en los primeros estados primarios. A pesar de su creciente influencia, el incidente con Ramos mostró que Trump seguía siendo un forastero, rechazando las normas políticas tradicionales y adoptando un enfoque más combativo e inflamatorio. Trump respondió rápidamente llamando a Ramos fuera de lugar y sugirió que Ramos podría haber sido respondido si hubiera hecho su pregunta de manera más educada. Desestimó a Ramos como emocional y gritando como un loco. Pero Ramos, inquebrantable en su postura, no se intimidó. Pronto regresó al mitin y cuando se le dio la oportunidad de hacer una pregunta, confrontó audazmente a Trump diciendo: «Este es el problema con tu plan de inmigración. Está lleno de promesas vacías». Ramos, un defensor de los inmigrantes y un crítico abierto de las propuestas de inmigración de Trump, atacó el plan de Trump para deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados y terminar con la ciudadanía por nacimiento. Argumentó que tales propuestas eran tanto poco realistas como dañinas. Trump, a su vez, defendió su plan con una confianza descarada, afirmando que era simple y factible. En un raro momento emocional, Trump le recordó a Ramos la demanda en curso contra Univision, una cadena que había cortado lazos con él debido a sus comentarios sobre los inmigrantes mexicanos. «Tengo un corazón más grande que el tuyo», declaró Trump, haciendo que el enfrentamiento fuera más personal que simplemente un debate sobre inmigración. El intercambio escaló aún más cuando Trump descalificó a Ramos, llamándolo emocional y poco profesional. Sin embargo, Ramos no terminó ahí. Continuó exigiendo responsabilidad de Trump, reforzando su crítica durante una aparición en New Day de CNN. Acusó a Trump de fomentar la división y el odio en el país, destacando que era el papel de los periodistas desafiar y cuestionar a los poderosos. El tenso momento opacó lo que se suponía debía ser un evento clave de campaña para Trump. Su aparición en Iowa, presentada por Clovis como un paso hacia la profesionalización de su campaña, tenía la intención de consolidar su atractivo entre los votantes conservadores. Sin embargo, fue el acalorado enfrentamiento con Ramos lo que capturó la atención nacional y definió las primeras etapas de la campaña de Trump. Mostró a Trump como un forastero dispuesto a enfrentarse a los medios y al establishment, sin importar el costo. El 25 de febrero de 2019, Jorge Ramos, un veterano presentador de noticias de Univision, se sentó con Nicolás Maduro para lo que se suponía sería una entrevista rutinaria. Sin embargo, la conversación se transformó rápidamente en un dramático enfrentamiento. Cuando Maduro intentó eludir preguntas sobre la agitación política y la crisis humanitaria de Venezuela, Ramos le mostró imágenes en su tableta de 3 hombres buscando comida cerca del Palacio de Miraflores. Maduro, visiblemente molesto, intentó bloquear las imágenes y terminó abruptamente la entrevista. La situación escaló cuando Ramos y su equipo fueron detenidos por las autoridades venezolanas, se les incautó el equipo y fueron deportados de regreso a EEUU al día siguiente. Durante meses, parecía que el metraje se había perdido hasta que Univision lo recuperó, un proceso que Ramos describió como una traición por parte del círculo cercano del dictador. Posteriormente, Ramos publicó un libro detallando la entrevista, que fue más allá de relatar su experiencia personal. Sirvió como un comentario sobre el papel del periodismo en la rendición de cuentas del poder, con Ramos enfatizando que el periodismo es contrapoder y que la neutralidad a menudo ayuda al opresor. Argumentó que los periodistas tienen la responsabilidad de intervenir cuando el silencio podría empoderar a los que están en el poder.
Ramos estaba comprometido en hacer preguntas difíciles y directas durante la entrevista, especialmente una sobre la legitimidad de Maduro. Había criticado durante mucho tiempo al régimen de Maduro, al que llamó un fraude responsable del sufrimiento del pueblo venezolano. Su pregunta: «Usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos usted es un dictador», marcó el tono del intercambio. Para 2019, la oposición venezolana se había negado a reconocer las elecciones de Maduro de 2018, que muchos consideraron fraudulentas. Maduro, enfrentando una creciente presión, necesitaba reafirmar su narrativa, lo que lo llevó a buscar entrevistas con periodistas extranjeros, incluido Ramos, en un intento de salvar su imagen. El encuentro se convirtió en uno de los momentos más explosivos del periodismo moderno, arrojando luz sobre la peligrosa intersección entre la política y los medios en una situación altamente volátil. Pero, ¿por qué Jorge Ramos? ¿Por qué él, de todos los periodistas del mundo, muchos de los cuales podrían haber sido más simpatizantes de la causa bolivariana? Ramos reflexiona sobre esto en su libro, ofreciendo una visión aguda sobre la mentalidad de dictadores como Maduro. Los hombres fuertes no hablan. Si tienen algo que comunicar, simplemente usan los medios a servicio del Estado, y todos los demás bajo su control, para enviar el mensaje, sin críticas y sin que nadie lo cuestione, escribe Ramos. Pero en el fondo saben que les falta algo: credibilidad. Y la única manera de que sus comunicaciones sean creíbles es si hablan a través de un medio independiente y con un periodista crítico, o al menos neutral. En esos días, Ramos ya estaba haciendo titulares por otro enfrentamiento: su intercambio acalorado con el presidente Donald Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde acusó a Trump de políticas antilatinas. Ramos cree que el equipo de Maduro pudo haber pensado erróneamente: si no es un partidario de Trump, entonces debe ser amigo de la Venezuela bolivariana. Pero la relación entre EEU y Venezuela era mucho más complicada que eso, y Ramos profundiza en la política de todo esto en su libro. Critica las políticas de Trump hacia Venezuela como hipócritas y engañosas. Ramos argumenta que la famosa frase de Trump, «todas las opciones están sobre la mesa», fue engañosa. Hizo creer a los venezolanos que Estados Unidos estaba considerando una intervención armada en su país, cuando no tenía ningún plan, escribe Ramos, dejando claro que no apoya la intervención militar de EEU en Venezuela. Hacia el final del libro, Ramos vuelve a visitar un momento crucial que de alguna manera se conecta con su pregunta inicial a Maduro. En marzo de 2019, de vuelta en Miami, Ramos entrevistó a Juan Guaidó por Skype. Tal como hizo con Maduro, Ramos comenzó preguntando a Guaidó cómo debía llamarlo, dado que el régimen de Maduro insistía en que Guaidó solo se había autoproclamado presidente. La respuesta de Guaidó fue clara y definitiva: presidente encargado de Venezuela por mandato constitucional. Continuó explicando, haciendo referencia a la Constitución de Venezuela, que cuando un presidente está ausente o no puede cumplir con sus funciones, el presidente de la Asamblea Nacional asume. Guaidó explicó que después de las elecciones fraudulentas de Maduro en mayo de 2018, la presidencia de Venezuela quedó oficialmente vacante. Maduro, según Guaidó, había usurpado el poder en enero de 2019. Lo que consolidaba aún más su reclamo de ser el presidente legítimo. La entrevista de Ramos con Guaidó trajo un sentido de cierre a la pregunta que le había planteado a Maduro anteriormente. Ahora quedaba claro quién tenía el derecho constitucional de liderar Venezuela, y no era el hombre que se encontraba en el Palacio de Miraflores. Pero para Ramos, esto no solo se trataba de señalar la verdad. Era sobre mantenerse firme frente a un régimen que había causado devastación en toda una nación, y era sobre señalar la hipocresía que había permitido que un régimen como ese persistiera durante tanto tiempo. A principios de 2024,
Jorge Ramos se encontró nuevamente en una tensa confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta vez por las crecientes tasas de homicidios en México. Con un enfoque agudo en las cifras alarmantes, Ramos cuestionó la estrategia de seguridad del presidente, señalando que el número de muertes violentas durante el sexenio de López Obrador ya había superado los totales de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Sé que has dicho que hay una tendencia a la baja, pero los datos son los datos, dijo Ramos, insistiendo en el punto. El número de muertes bajo tu gobierno es mucho mayor que bajo Peña Nieto y Calderón. Puedes reconocer que tu estrategia de militarización ha fracasado, ha traído más violencia. ¿Qué le recomendarías al próximo presidente? López Obrador, sin alterarse por el desafío directo, respondió a las afirmaciones de Ramos. Aunque reconoció su respeto por la opinión del periodista, rechazó la afirmación, argumentando que su estrategia de seguridad estaba apuntando a las causas raíz de la violencia. Pero Ramos, sin amilanarse, insistió en que era difícil presentar a México como un país pacífico cuando el país enfrentaba un promedio de 81 muertes diarias. No se puede llamar progreso cuando esta es la realidad, añadió Ramos, con voz firme y convicción. Este enfrentamiento no fue el primero entre Jorge Ramos y López Obrador sobre la violencia en el país. De hecho, sus confrontaciones comenzaron poco después de que el presidente asumiera el cargo en diciembre de 2018. Uno de sus primeros intercambios notables ocurrió en abril de 2019, cuando Ramos apareció en una de las conferencias de prensa matutinas de López Obrador. El tema: la inseguridad. Ramos fue directo, preguntando al presidente sobre la creciente violencia en México pocos meses después de que comenzara su administración. También cuestionó el rechazo del presidente a los informes de los medios, especialmente aquellos que lo acusaban de atacar a los periodistas con críticas como llamarlos parte de la prensa fifí, un término utilizado para describir a la élite. López Obrador, intentando restar importancia a la creciente inseguridad, respondió que reducir la violencia era un proceso gradual. Pero Ramos no se conformó. La gente sigue muriendo violentamente, señaló, haciendo referencia a los datos federales. Ramos también se mantuvo firme en la defensa de los periodistas que habían sido atacados por la retórica del presidente. Enfatizó que la comunidad periodística nunca revela sus fuentes, y desafió las afirmaciones de López Obrador de que los reporteros filtraban información para socavar su gobierno. Su segundo enfrentamiento acalorado ocurrió el 15 de enero de 2020, cuando Ramos regresó a la rueda de prensa diaria del presidente. Esta vez, Ramos confrontó a López Obrador con estadísticas aún más alarmantes. Dijiste que esto estaría bajo control, pero México se está volviendo más violento. Ahora eres el presidente con las peores tasas de homicidios desde la revolución, dijo Ramos. ¿Por qué no cambias tu gabinete de seguridad si no te ha funcionado? López Obrador, visiblemente molesto por la crítica, rechazó la sugerencia de que su estrategia estaba fallando. Eso es lo que está causando revuelo, respondió, defendiendo su enfoque y culpando a administraciones anteriores por permitir que la violencia se desbordara sin control. Según el presidente, su administración había logrado detener la tendencia ascendente del crimen, a pesar de las asombrosas estadísticas. A medida que pasaron los años, sus enfrentamientos continuaron, con la violencia siendo un tema clave de debate. Durante la pandemia, en 2021, Ramos una vez más planteó un tema urgente. El 5 de julio, desafió a López Obrador sobre la cifra oficial de muertes por COVID-19. Mientras que el periodista citaba más de 351,000 muertes en México, las cifras del gobierno eran significativamente más bajas, con 229,000. En su estilo característico, Ramos presionó al presidente, quien desestimó la discrepancia. López Obrador respondió señalando las cifras de la Universidad Johns Hopkins,
que clasificaban a México en el 6º lugar mundial en muertes por COVID, restando importancia a la gravedad de la situación. Luego, en mayo de 2022, surgió una nueva batalla de palabras, esta vez sobre la Cumbre de las Américas. López Obrador había decidido boicotear la cumbre en EEU, debido a la decisión del país anfitrión de no invitar a los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ramos, sin dejar de ser directo, acudió a las redes sociales para criticar la postura del presidente. Él ya eligió su bando, escribió Ramos, acusando a López Obrador de alinearse con matones, torturadores, censores y represores. Al día siguiente, López Obrador respondió, insistiendo en que su objetivo era llegar a un acuerdo con EEU, para asegurar que todos los países latinoamericanos pudieran participar en la cumbre. También objetó la caracterización de Ramos sobre los líderes a quienes apoyaba, defendiendo su enfoque diplomático. En 2023, su intercambio verbal se intensificó cuando López Obrador, en un movimiento poco característico, exigió saber para quién trabajaba Ramos y cuánto le estaban pagando. El presidente insinuó que las críticas del periodista a su administración estaban impulsadas por intereses externos. ¿Para quién trabaja?, preguntó López Obrador. ¿Qué intereses está defendiendo, informando o manipulando? Ramos respondió rápidamente, recurriendo a las redes sociales para aclarar la situación. Trabajo para Univisión desde 1984, escribió, respondiendo directamente a las preguntas del presidente. Mi salario es el producto de mi trabajo como periodista independiente. Eso no cambia el hecho de que han habido más de 146,000 homicidios bajo tu gobierno, más que en casi un siglo. El último capítulo de esta saga en curso ocurrió el 29 de enero de 2024, cuando el tema de la creciente tasa de homicidios en México volvió a estar en el centro del debate. López Obrador reprendió a Ramos por su silencio durante los mandatos de presidentes anteriores, sugiriendo que el periodista estaba siendo selectivamente crítico. Sin embargo, Ramos no se dejó amedrentar. Con más de 40 años de experiencia periodística, había cuestionado a varios presidentes, incluidos Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, así como a figuras como Margarita Zavala, Marcelo Ebrard, e incluso al subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y así terminamos la inmersión de hoy en el mundo de Jorge Ramos. ¿Qué piensas tú? ¿Ha ganado el respeto con su enfoque audaz del periodismo o ha cruzado la línea? Deja tus comentarios abajo. Y si disfrutaste este video, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Nos vemos en el próximo.